Hola, hola, ¿cómo están? Soy Yogis y me da mucho gusto saludarlos y el día de hoy les voy a estar platicando acerca del apego y de la importancia que tiene en el desarrollo. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer en la primera infancia de los niños, que es entre los 0 y los 5 años aproximadamente, va a impactar en el desarrollo que tengan y por ende en el futuro. Y hay una frase que es muy relevante que dice: es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. Y nada es más cierto, por eso es tan importante que, sobre todo en los primeros años, les demos todas las herramientas para que ellos puedan desarrollarse adecuadamente. Como decía, en la primera infancia de los 0 a los 5 años es una edad súper importante. ¿Por qué? Porque es cuando se forman la mayor cantidad de conexiones neurológicas, es decir, es ese tiempo en el que ellos absorben todo lo que observan, lo que ven, lo que investigan, lo que exploran, y todo eso va haciendo conexiones que justo es la época en donde más conexiones va a ser nuestro cerebro. Por eso es que es tan importante. Y además también es importantísimo porque en esa etapa se desarrolla la seguridad y la autoestima de los niños, que obviamente es fundamental para los años que vienen. El impacto que se tiene en el desarrollo es justamente de parte de los cuidadores o de estas figuras primarias en la vida de los niños. Y es justo la suma y la interacción de los dos, del niño con el adulto. Todo el tiempo se está enviando y recibiendo información, ¿no? Es como un partido de tenis. Y aquí lo importante es qué hace este adulto con la información que el niño lanza. La manera en que este adulto responda a lo que el niño lanza, a lo que le está sucediendo al niño, es justamente lo que va a llevar a que el niño empiece a integrar el mundo en general. Por eso es tan importante el cómo respondemos, sobre todo en los primeros años. Somos seres sociales y por lo tanto buscamos conectar siempre, todo el tiempo. Y justamente el niño se empieza a formar en función del vínculo que hay, de los vínculos que empiezan a existir. Hay una frase que dice: desde la cuna hasta la tumba todos necesitamos cercanía física, emocional, y esto es lo que nos da el sentido de conexión. De hecho, se han hecho estudios importantes con recién nacidos, tanto en hospitales como en orfanatos, y se ha tratado, por ejemplo, de ver qué pasa si solamente a estos bebés se les da el mínimo contacto físico, el mínimo, la mínima muestra de cariño, en donde simplemente se les cambia el pañal y se les da de comer y punto. ¿Y qué pasaba? Estos niños terminaban muriéndose. ¿Por qué? Porque no se les daba no se les cubría esta necesidad tan fuerte que tenían de contacto. Y hablando justamente de esta parte de vínculos, existen los vínculos afectivos. Los vínculos afectivos son los vínculos que podemos tener con cualquiera a lo largo de nuestra vida, ¿no? Son las relaciones que tenemos y pueden ser miles. Pero los vínculos de apego solamente van a ser 2 o 3 personas a lo largo de nuestra vida. Por eso es que estos vínculos de apego son tan importantes, porque determinan muchísimas cosas, entre ellas las conductas de apego. ¿Pero qué es el apego? Oímos mucho esta palabra y lo importante que es, pero luego no sabemos qué es. El apego es justamente una necesidad biológica. Esta necesidad de que alguien nos ayude a calmarnos, sobre todo en los primeros años en donde nosotros no tenemos la capacidad para hacerlo por nosotros mismos. El apego influye directamente en las relaciones, en las emociones y en la regulación de todo esto. El vínculo de apego justamente va a ser lo que ayude a regular las emociones del niño y lo que justamente después lo ayude a establecer una autorregulación emocional, es decir, a que exista un crecimiento socioemocional. Por eso es que es tan importante esta parte del apego. Ahora, esta parte me encanta y es la mejor forma en la que yo logré entender finalmente qué era el apego. Imaginémonos que es como un switch de esos de on y off para prender y apagar la luz. Pero aquí, en vez de que sea la luz, va a ser en uno el sistema de apego y en otro el sistema de exploración. ¿Qué pasa con la luz? La luz no puede estar prendida y apagada al mismo tiempo. Cuando está prendida, pues está prendida y no está apagada, y viceversa. Lo mismo pasa con el sistema de apego. Con el sistema de exploración no pueden estar prendidos los dos al mismo tiempo. Entonces, el sistema de apego justamente se prende cuando hay un momento de estrés.
cuando necesito de un adulto que me ayude a regularme porque yo solo no puedo y estoy en una situación y en un momento de estrés. Justamente en esta búsqueda de cercanía física, de protección, de cuidado, de atención por parte de un adulto que me dé seguridad, es cuando se prende este sistema de apego. Cuando está prendido este sistema de apego, lo único en lo que estamos pensando es auxilio, necesito que alguien venga y me ayude. Por lo tanto, el sistema de exploración, que nos va a permitir salir y conocer el mundo, está apagado. Una vez que se logra apagar el sistema de apego, porque ya se logró calmar esta situación de estrés, entonces se puede activar el sistema de exploración. Este sistema de exploración es importantísimo y es muy necesario para aprender, para jugar, para disfrutar, para divertirse. Pero obviamente hasta que el niño no se sienta seguro no va a poder explorar. Entonces hay que encargarnos de darle esta seguridad para que pueda salir al mundo a conocer, a aprender, a divertirse, a ser niño. Los tipos de apego justamente van a surgir de esta interacción, ¿no? De cómo ese adulto responde a las necesidades del niño. Y principalmente hay dos tipos de apego, el seguro y el inseguro. En el apego seguro, el niño tiene la certeza de que su cuidador va a estar ahí cuando lo necesite, es decir, sobre todo en los momentos de estrés. Eso es justo lo que queremos lograr, que el niño tenga la certeza de que ahí vamos a estar si nos necesita. ¿Qué pasa con el apego inseguro? En el apego inseguro, el niño no tiene esa certeza, al contrario, tiene la incertidumbre de si mi figura, mi cuidador va a estar o no va a estar cuando yo viva estrés. ¿Por qué? Porque no ha habido una consistencia, no ha habido una constancia. De este tipo de apego inseguro pueden salir otros tipos, entre ellos está el evitativo, ¿no? En donde el niño justamente ya va a evitar buscar al adulto porque ya previamente se ha sentido rechazado por parte de él. El apego ambivalente, en donde el niño por un lado está como muy vigilante, muy hiperalerta de dónde está el cuidador y tiene angustia de que este cuidador se vaya, pero al mismo tiempo se frustra de que este cuidador, aunque esté, no lo ayuda, ¿no? Entonces como que por un lado está muy alerta de dónde está y entonces me quiero separar porque pues no me está ayudando, pero al mismo tiempo me angustia, no hay como esta ambivalencia. Y el último tipo sería el desorganizado, en donde las conductas del niño realmente no tienen sentido y es como una mezcla de todas estas. Y precisamente el tipo de apego desorganizado generalmente lo manifiestan niños que han sufrido algún tipo de trauma, violencia, abuso, etc. Hay varias cosas que determinan cómo va a ser el apego. Y justamente hay una carga genética importante del 80 al 85%. Muchas veces educamos como a nosotros nos educaron. Y lo mismo pasa con cómo regulamos. Regulamos como nos regularon. Y ahí viene la parte del apego. Pero también vienen otros factores que intervienen. Por ejemplo, los factores más directos serían la sensibilidad de la madre, la capacidad de mentalización de los padres, es decir, esta capacidad de poder distinguir el mensaje, las necesidades que está teniendo el niño y actuar en consecuencia. Y también está ahí el apego paterno. Otro factor serían los factores en los padres, entre los que se encuentran las condiciones de salud mental de mamá y de papá. Entre los factores en el niño tenemos el temperamento y las condiciones de salud. Y entre los factores en el ambiente tenemos las redes de apoyo que existan tanto para el niño como para los padres, los estresores que se puedan vivir psicosociales y los eventos vitales. Ahora, imaginemos que nuestro cerebro es como una torre de control, justamente como esas que existen en el aeropuerto, que son las que van a permitir que los aviones no colapsen y no choquen. Entonces nuestro cerebro es como una torre de control en donde obviamente hay tantos estímulos que nos llegan del exterior a todos nuestros sentidos que si no hubiera alguien que controlara ese flujo de información, colapsaría. Colapsaría nuestro cerebro, colapsaríamos nosotros. Pero ¿qué pasa al principio cuando el cerebro de los niños todavía no se ha terminado de desarrollar? Está incompleta esta torre que es la que filtra la información, la que ayuda a controlar todo esto que nos llega, a regularlos. Entonces, como en los niños esta torre está incompleta, mamá y papá o sus cuidadores principales tienen que actuar como torre de control para el niño, ayudando en lo que se termina de construir y favoreciendo que se termine de construir.
Es decir, los padres son los que actúan o deberían de actuar como referentes emocionales y como agentes correguladores, es decir, que a través de sus acciones, de su ejemplo, de cómo respondan frente al niño, lo van a ir ayudando a que conozca sus emociones, a que las identifique, a que las aprenda a manejar y logre aprender a autorregularse. Los padres tienen un papel muy difícil y con mucha responsabilidad, que es esta cuestión de ser los referentes. Entonces no basta con que los adultos sean cariñosos, con que a veces le den besos a sus hijos, a veces les den abrazos, a veces le digan te quiero. Sí, eso es importante, manifestarles de diversas formas el cariño que les tienen, pero también es fundamental el cómo ustedes como adultos regulan y enfrentan las situaciones estresantes propias, pero sobre todo cómo enfrentan las de los niños. Tengo aquí 2 ejemplos. Ejemplo 1. Yo, imagínense que yo soy una niñita. Siento estrés. Terrible. Algo me pasó, me caí, me pegué, siento estrés. Si mamá o papá llegan y me empiezan a gritar, yo no voy a entender qué pasa. Yo no voy a aprender sobre lo que siento ni voy a aprender cómo regularlo. Entonces, ¿qué pasa cuando el adulto se acerca a mí en un estado de desesperación, de enojo, de rabia? Pues no va a poder leer qué es lo que me está pasando. Va a crear una barrera que bloquea esta conexión, esta comunicación, y entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Mi estrés va a aumentar. No me voy a calmar. Voy a subir mi nivel de estrés. ¿Qué pasaría si la situación sucede al revés? Yo siento estrés, pero mamá o papá se acerca y se muestra sensible, se muestra disponible, se acerca desde su calma, me pregunta qué pasa, trata de buscar alternativas, alguna estrategia, abre canales de comunicación, permite esta conexión. ¿Qué va a pasar conmigo? Yo me voy a empezar a calmar. Voy a poder aprender a identificar cómo me siento, voy a poder aprender cómo regularme. Entonces, si se acerca el adulto desde la calma, desde la tranquilidad, por supuesto que va a poder leer qué es lo que me pasa y va a poder ayudarme, va a poder haber esta conexión. Ahora hablemos del círculo de seguridad. Imaginemos que estamos dentro de un círculo, de un óvalo, en donde de un lado tenemos la base segura, el refugio seguro, y todo lo demás es el espacio que permita la exploración en los niños. Por supuesto que cuando algo sucede, si se cae, si se pega, si se pelea con un niño, si le quitaron su juguete, por supuesto que el niño va a buscar al cuidador, va a intentar tocar base, porque para él es importante saber que ahí está esta persona importante por si la necesita. ¿Cuál va a ser entonces la función de este cuidador? Darle la seguridad al niño para que éste pueda alejarse tranquilamente a explorar, sabiendo que ahí va a estar disponible si algo pasa, ¿no? Esa es justo la función principal, darles la seguridad para que ellos puedan explorar sin este temor de si algo me pasa no va a haber quién me ayude y me voy a quedar yo en estrés para siempre. Los niños obviamente son muy sensibles a las reacciones del adulto y a ver si está disponible o no. Siempre va a buscar conectar. Entonces, cuando logra conectarse con este adulto, pues se va a sentir seguro. Pero ¿qué pasa cuando no logra esa conexión? Cuando busca al adulto y no lo encuentra o no logra hacer ese contacto visual que le dé tranquilidad. Los niños van a empezar con una serie de conductas que pueden ir desde la A hasta la Z en cuanto a variedad para buscar que ese adulto le haga caso. Entonces pueden empezar con llantos, gritos, y si no le haces caso, a lo mejor ya pataleta, berrinche, pegar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en obviamente distinguir lo que es un berrinche y lo que es esta parte de necesidad de buscar sentirse seguros por parte de la figura de apego. ¿Cómo poder ser entonces papás positivos y que creen un apego seguro? Primero hay que estar disponibles y atentos para detectar y leer la señal en el otro. Poderla interpretar, es decir, esta capacidad de mentalización, de entender qué es lo que está necesitando, poderle dar un significado y después poder responder. Y responder de manera adecuada a esta necesidad. Lo más importante es que como papás les demos, o como cuidadores o como adultos, les demos esta seguridad emocional, que es una condición básica para que exista un desarrollo sano y coherente, que va a ser el principal organizador del desarrollo y de la adaptación. Es importantísimo
brindarles seguridad emocional. Esa es la base del apego.